Muchas gracias. Listo, doctor, ya tiene el host. Y le Bueno, dejé mi gracias. número en la otra clase, por si hay algún inconveniente técnico. Sí, sí, lo tengo. Muchas gracias. De nada. Bueno, ayer habíamos terminado el primer punto de la bolilla 7 y habíamos visto qué es la prueba confesional, habíamos visto cuáles son los caracteres que le son propios, la naturaleza jurídica, hablamos sobre la modalidad de producir esta prueba confesional a través de la absolución de posiciones, hablamos también de qué es una posición, cuáles son los caracteres que tiene que tener esa posición, qué es el pliego de posiciones, en fin, todo lo que gira en torno a esta prueba tan característica y que yo considero de vital importancia cuando se dan algunas condiciones. Y lo vamos a ver por qué. En un ratito vamos a ver por qué considero que esta prueba es muy importante cuando se dan algunas condiciones. Y me estoy refiriendo precisamente a la confesión expresa, que es uno de los puntos que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de la fuerza probatoria de la confesión. Para hablar de la fuerza probatoria de la confesión, vamos a tener que analizar primero qué tipo de confesión es, en qué circunstancias y cuáles son los efectos de cada uno de esos tipos de confesión dentro de cada una de las diversas circunstancias que tiene un proceso. Vamos a comenzar con la confesión expresa. A ver, ¿qué es la confesión expresa? Y aquí es donde radica la importancia de este tipo de prueba. Digo dentro de determinadas circunstancias porque muy pocas veces les va a ocurrir en el ejercicio de la profesión esto que voy a comentar ahora. Ojalá les ocurra muy seguido, pero dificulto que así sea. La confesión expresa se da en aquellos que la postura por parte de quien confiesa, vamos a hablar con los términos que utilizamos ayer, se acuerda que teníamos un ponente que era quien traía el pliego de posiciones y quien formulaba concretamente y por escrito las posiciones. Y la otra parte, que es la contraria, que es el absolvente, quien absuelve esas posiciones. Bueno, situados en la terminología correcta, cuando el absolvente contesta afirmativamente todo que sí, estamos en presencia de lo que se llama una confesión expresa. Repito, cuando el absolvente responde todas las posiciones afirmativas que le propone la contraria y responde con un sí, es decir, reconoce todas y cada una de las posiciones planteadas por la contraria, estamos en presencia de lo que se llama una confesión expresa. Como siempre les doy un ejemplo, lo más burdo posible para que se entienda. Si el actor presenta un pliego de posiciones, y por ejemplo la primera posición dice, para que jure como es cierto el demandado, que el reclamo hecho en la demanda es correcto. Y el demandado, el absolvente, dice sí. La otra posición dice, para que jure como es cierto el demandado, que el reclamo de 150.000 pesos que hago es correcto. Y el absolvente dice sí. Para que jure como es cierto el demandado, que nunca me pagó 150.000 pesos más los intereses que le reclamo en la demanda. Y así sucesivamente, el demandado, el absolvente, responde sí, sí, sí. Ayer les comenté así al pasar un dicho muy conocido que dice que a confesión de parte hay relevo de prueba. Bueno, el origen de ese dicho tan conocido es este. Si tengo una parte, que es la contraria, que está confesando y está reconociendo sin limitación o sin condicionamiento alguno los puntos que yo he puesto en la demanda, estamos frente a una confesión expresa, con lo cual el actor o su letrado patrocinante le puede decir al juez o al tribunal, señor juez o señores jueces,
estamos frente a una confesión expresa, razón por la cual creo innecesario recurrir a los medios de prueba que falta producir, y le pido que pasemos al llamado de auto para sentencia y se dicte una sentencia definitiva, teniendo al demandado, hoy absolvente, por confeso. Y el juez nos va a decir que sí. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimiento, la ley, no le da opción. No le da opción. El Código es muy claro, dice, se lo tendrá por confeso. De manera que no es que le da la facultad al juez, salvo determinados casos que ya vamos a ver, pero si no, esto de confesión expresa vincula específicamente al juez, quien debe necesariamente tenerlo por confeso y en consecuencia dictará una sentencia condenatoria. Entonces, ¿cuáles son los efectos que acá nos pide el programa de esta confesión expresa? Bueno, en la Roma antigua se decía que esto configuraba la llamada probatio probatissima, así lo llamaban. Se ha configurado la probatio probatissima, que esto significa nada más ni nada menos que la plena prueba. Se ha configurado la plena prueba. Y esto no admite prueba en contrario, salvo algún caso que vamos a ver en un ratito. Pero en principio, cuando estamos frente a una confesión expresa, el valor probatorio es que configura una plena prueba. Libera a la parte que propuso la confesión de cualquier otro medio de prueba y vincula al juez para que dé una sentencia definitiva condenatoria. Y esto no admite prueba en contrario. Esto tiene un fundamento, pero yo diría que más que un fundamento jurídico, tiene un poco de sentido común. Porque si quien está demandado está reconociendo en sede judicial, frente al magistrado, los hechos que le imputa el actor, bueno, no tiene ningún sentido seguir conversando nada, absolutamente. Salvo en algunos casos que vamos a ver en un ratito. Entonces, confesión expresa, valor probatorio hace plena prueba, no son necesarios otros medios de prueba para complementar absolutamente nada y no admite prueba en contrario. ¿Cuándo va a admitir una prueba en contrario? En aquellos casos en que en este mismo y estos Ay, profe, perdón, justo se trabó todo. Bueno, a partir no de se escuchó dónde, cuando se admite la prueba en contrario. No se escuchó. bueno, decía entonces que si en el proceso, junto con la prueba documental, se han agregado instrumentos públicos y esos instrumentos públicos se contradicen con la confesión del absolvente, entonces sí, el juez tendrá que tomar los recaudos necesarios porque la confesión ha sido puesta en su presencia. Y si hay un instrumento público que señala lo contrario, acá hay dos cuestiones. O el confesante no está confesando libremente, con lo cual podría haber algún vicio en el consentimiento, o el instrumento público no es un instrumento público. En todo caso será un instrumento falsificado y traído como instrumento público, pero no tiene el valor del instrumento público. En ese caso el juez, como magistrado y como director del proceso, tiene la obligación de hacer las investigaciones necesarias para ver dónde está la verdad de los hechos, si en el instrumento público o si en la confesión del absolvente. El programa nos pide, con respecto a la fuerza probatoria de la confesión expresa, dos puntos. Uno que se llama divisibilidad y otro que se llama revocabilidad. Son dos cosas distintas. ¿Qué significa divisibilidad? Significa si alguna de las partes
puede aprovechar solamente digamos, lo que le beneficia, ¿eh? Y dejar de lado lo que le perjudica. ¿Se acuerdan que yo les dije que en realidad la confesión tiene como uno de sus caracteres principales que respecto a quien está confesando, esta confesión le resulta adversa, desfavorable? Contrariamente, esa confesión es favorable y beneficia a quien propuso, o sea, a la contraria. Partiendo de esto, la regla general dice que la confesión es indivisible. La confesión se toma de la misma manera que se dijo. No puedo dividirla y no puedo tomar la parte que me beneficia y dejar de lado la parte que me perjudica, porque entonces estaría poniendo a la otra parte en un verdadero estado de indefensión, cosa que por el principio de bilateralidad y por el principio de contradicción no sería aplicable. Esto es la divisibilidad. En consecuencia, entendiendo qué es la divisibilidad, vamos a decir que en realidad la confesión expresa en principio es indivisible. La confesión expresa, o en cualquiera de sus formas, en principio, la regla general es indivisible. No se admite la divisibilidad. ¿Hay algún caso de excepción? Sí. Ayer habíamos dicho, cuando hablamos de las distintas clases de confesión, había comentado yo que podíamos tomar a la confesión en un aspecto de clasificación como una confesión simple. La confesión simple es aquel donde el absolvente dice sí y no agrega más nada. O dice sí, efectivamente, yo le debo estos 200.000 pesos que el actor me reclama. También les dije que podría ser una confesión calificada, donde admite el hecho, pero lo califica. Por ejemplo, dice sí, yo le debo los 200.000 pesos, pero en realidad yo se lo debería pagar el año que viene. Está calificando a esa confesión. Y finalmente estaba la confesión que era compleja, donde agregaba un hecho nuevo, o un hecho nuevo dentro de la confesión, que además intenta ser un hecho extintivo. Ejemplo, sí, le estoy debiendo al señor estos 200.000 pesos que me reclama, pero ya acá la cosa cambia, porque estamos en presencia de una confesión que tiene, por un lado, el reconocimiento del hecho que se le imputa a través del pliego de posiciones, pero agrega una nueva circunstancia que lo desvincula porque está nombrando un hecho extintivo. Es verdad que me dio 150.000 pesos, pero también es verdad que yo se lo pagué. Esta es la que se denomina confesión compleja, porque tiene un grado de complejidad. En este caso, es el único en que se admite la posibilidad de dividir la confesión. En este caso es divisible. Repito, la regla general nos dice que la prueba confesional, la confesión en sí misma, es indivisible, salvo cuando se trata de una confesión compleja donde se admite la divisibilidad. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad acá sí una parte va a tomar lo que le sirve y va a desechar lo que no le sirve. Entonces, vamos a ver que esto tiene una incidencia sobre la carga de la prueba. Quien está absolviendo posiciones está diciendo, es verdad, me dio 150.000 pesos, pero ya lo pagué. Acá se genera una carga de la prueba en la persona que está alegando el pago. Él tendrá que demostrar entonces que ya lo pagué. De ahí entonces hablamos de esto que nos pide el programa de divisibilidad o su contrario, indivisibilidad.
Hay otro punto que habla de la revocabilidad de la confesión. Cuando ustedes otorgan un poder especial, un poder general, un poder administrativo, en ese poder generalmente se hacen constar cuáles son las facultades y cuáles son los límites o no que va a tener el representante por utilización de ese poder que le ha otorgado a su favor el representado. El poder, por lo general, si no tiene su carácter de irrevocable, es revocable. Porque de pronto yo me puedo presentar y puedo decir, en realidad le voy a revocar el poder. ¿A quién? A mi abogado le voy a revocar el poder porque no creo que esté haciendo las cosas bien. O que me parece que pensamos diferente o directamente no me interesa que me represente más. Ese poder es revocable. Imagínense, chicos, que una confesión prestada ante un juez, aparentemente sin ningún tipo de presión, en sede judicial, voluntariamente, no puede ser revocable. Porque esto sería un escándalo jurídico, sería una falta de respeto al magistrado, sería una falta de respeto a la contraria, porque estamos confesando sin ningún tipo de condicionamiento frente a la presencia del juez, que es el director del proceso. Entonces, en principio, no se admite que una confesión sea revocable. Pero esto no es definitivo. Esto tiene una excepción que ustedes van a entender perfectamente, y es en aquellos casos en que esta confesión se ha hecho por algún vicio. Por ejemplo, un vicio en el consentimiento. Ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser si está confesando en sede judicial, está delante de un juez, está acompañado por su letrado patrocinante? En realidad es un poco difícil. Sí, es un poco difícil, pero no es imposible. Y les voy a dar otro ejemplo burdo para que se me entienda. Supóngase que yo tengo una audiencia mañana viernes. Es una audiencia para prestar confesión. Hay una absolución de posiciones que ha sido promovida por mi parte contraria. Yo soy el demandado. Entonces, el actor ha propuesto una absolución de posición. Supóngase que yo también voy a llevar un pliego, que como ustedes ya saben voy a dejar media hora antes de la audiencia, y voy a pedir la confesión del actor. Esto potencialmente debería ocurrir en el día de mañana. Pero resulta que hoy, a las 11:30 de la noche, tengo un llamado telefónico o una visita por parte del actor o de su representante, y entonces me dice, mirá, acordate que mañana tenemos una audiencia para absolver posiciones. Y yo le digo, sí, ahí voy a estar. Entonces me dicen, pensá bien antes de responder, porque tenemos bien identificada a tu familia, es más, tengo conmigo a un familiar tuyo, así que pensá lo que vas a responder para que no pase nada. Si no, vas a ser responsable de lo que le pueda pasar a tus parientes. Esto evidentemente es una actitud dolosa, y acá se produce un vicio en el consentimiento. Porque además me dicen, y más vale que mañana, cuando vayas a la audiencia, ni se te ocurra mencionar esta charla que estamos teniendo ahora. ¿Y yo qué puedo hacer? No hay tiempo ya. Porque esto me lo pueden decir, como digo, esta noche, me lo pueden decir una hora antes de llegar a la audiencia. Entonces yo voy a estar en una audiencia bajo una presión, bajo una amenaza, que me limita, primero, a denunciar esa amenaza en la audiencia. Y segundo, me condiciona y me obliga a que yo haga o formule las respuestas haciendo lugar
a las posiciones que me ha planteado la parte contraria. Con lo cual voy a estar en presencia de una confesión expresa, porque no me queda otro remedio. A pesar de eso, yo tengo que confesar, y tengo que confesar en función de lo que me han pedido bajo amenaza. Pero cuando termino la audiencia, mi abogado, que todavía no sabe nada, me va a decir, ¿qué hiciste? Entonces le comento, mirá, además te habrás dado cuenta que retiré el pliego de posiciones mío y desistí de la prueba confesional que yo propongo. Acepté solamente el pliego de posiciones de la contraria y respondí afirmativamente porque esa es la condición que me no para el juicio. No quedó más remedio que ahora. Doctor, se cortó otra vez. A ver, ¿están escuchando ahora? Ahora sí. Sí, ahora se escucha bien. Ahora. Entonces decía, acabo de confesar y el abogado me preguntó sobre una charla, sobre una amenaza, media hora antes de llegar a la audiencia y no me quedó más remedio. Te habrás dado cuenta que también retiré mi pliego de posiciones porque desistí de la prueba y solamente me limité a absolver las posiciones que me formuló la contraria, respondiendo a todo que sí. Mi abogado dice, ¿sabés cómo se llama? Confesión expresa. Y a partir de acá no hay ninguna otra prueba. De acá se pasa al dictado. ¿Qué puedo hacer? Puedo proponer la revocabilidad de la confesión. Entonces, en principio, la confesión es irrevocable. Como dije hace un rato, estoy confesando judicial, que a un estrado judicial, presencia del juez o algún funcionario, que puede ser el secretario, y aparentemente lo hago voluntariamente, pero no era así. En consecuencia, lo que yo puedo hacer después es promover la nulidad de este acto procesal. ¿Cómo? Y siguiendo las directivas del Código de Procedimiento, que a partir del artículo 169 propone cómo se llevarán a cabo las nulidades procesales. Seguramente será por la vía del incidente. Y allí entonces, con mi familiar a buen resguardo, con la denuncia policial pertinente y otra serie de documentación que permita acreditar este incidente de nulidad que voy a promover, podré pedir entonces la nulidad de este acto procesal, la nulidad de esta audiencia, donde yo tuve que confesar bajo presión, y donde hubo un vicio del consentimiento que justifica pedir la revocabilidad de la confesión. Entonces acá hemos visto la divisibilidad y la revocabilidad y sus causas. Bueno, confesión ficta. Ayer creo que la describimos, la confesión ficta. Yo les dije que en realidad la confesión ficta se daba en aquellos casos en que la persona que fue citada a la audiencia para absolver posiciones no comparece, sin justificación. También les dije que si había una causa justificada, como podría ser, por ejemplo, una enfermedad, bueno, con 3 días de anticipación tendré que acreditar la imposibilidad de concurrir, tendré que decir por cuánto tiempo no podré concurrir y tendré que decir dónde me voy a encontrar en el momento de la audiencia. Por ahí en mi casa, sin poderme levantar por prescripción médica, o por allí en una clínica. Y ahí podían pasar 2 cosas. Podía pasar que el juez, la parte que pidió la absolución, y su letrado patrocinante y el secretario del juzgado se trasladen al lugar donde yo estoy, imposibilitado de comparecer, y se celebre y se lleve a cabo allí la audiencia de posiciones. Esto no voy a decir que no ocurre nunca, pero casi nunca. En realidad lo que se hace en estos casos, se señala una nueva audiencia, teniendo en cuenta
en qué momento podré comparecer, se deja sin efecto la audiencia, se anula y se señala una nueva audiencia a los mismos fines y con los mismos efectos. Si yo no comparezco, entonces acá se va a configurar lo que se llama confesión ficta. Si no comparezco sin justificación, por supuesto. Esto es una de las formas en que queda configurada la confesión ficta. Para que se produzca en este caso confesión ficta, que le da cierta, es necesario fehaciente la formalidad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Fehaciente que se haya hecho diligenciando una cédula electrónica, una cédula formato papel, lo que sea, o que se haya hecho por un telegrama, o por un correo electrónico, o por una carta documento, pero que se haya hecho en forma fehaciente. Y con la formalidad de la ley significa que se haya dejado hecho el apercibimiento de las consecuencias que trae aparejada la no comparecencia. Repito, que se deje claro que esta citación se hace bajo apercibimiento que la no comparecencia injustificada hará que se lo tenga por confeso. Si se dan estos dos requisitos, notificado en forma fehaciente, habiendo dejado presente el apercibimiento, si la persona citada no comparece, entonces el juez tiene facultad suficiente para declararlo como un confeso. Es una confesión ficta. Yo le expliqué ayer, la ley crea una ficción. No vino porque no quiso. El otro caso de la confesión ficta es cuando la persona que ha sido debidamente citada, con apercibimiento, etc., viene a la audiencia, pero adopta cualquiera de estas dos posturas, o se niega a declarar, o ante el uso de las palabras que no son exactas, evasivas. En este caso lo que se va a hacer, el juez o el secretario le va a advertir a quien está absolviendo posiciones que sus respuestas evasivas, sus respuestas absurdas o su negativa a declarar hará que se lo pueda tener por confeso. En un caso o en otro, siempre se hace un acta, que es el acta del final de la audiencia para resolver posiciones. Y ahí se dejará constancia entonces que ha sido debidamente citado según consta a fojas tal, con la carta documento, o con el telegrama, o con la cédula, que ha diligenciado el oficial notificador. Se dejará constancia que se tomó el tiempo de tolerancia de 30 minutos con posterioridad al horario. Ustedes saben que si la audiencia está fijada hasta a las 9, hay una tolerancia de 30 minutos. Bueno, de todo eso se deja constancia en el acta y por supuesto también de que el citado no compareció. En el otro caso, también se va a dejar constancia de la celebración de la audiencia, de la advertencia judicial que se le ha hecho al absolvente respecto de su respuesta evasiva, respecto de su negativa a declarar y la advertencia de que se lo va a tener por confeso. Esto es entonces la característica típica de lo que es una confesión ficta. ¿Cuál es el valor probatorio de la confesión ficta? Es prueba, es una prueba, pero es plena prueba solo respecto de los hechos reconocidos y admite prueba en contrario. Esta es la característica y la diferencia esencial en cuanto al valor probatorio o fuerza probatoria entre
la confesión expresa y entre la confesión ficta. Reitero, la confesión ficta se da cuando no comparece sin causa, ha sido debidamente citado y bajo procedimiento, en consecuencia se hace efectivo ese procedimiento, o cuando comparece pero se niega a declarar o responde con evasivas. ¿Cuál es el efecto y el valor probatorio? Constituye plena prueba, pero a diferencia de la confesión expresa, esta sí admite prueba en contrario. Esta es la gran diferencia. Recuerden que la confesión expresa vincula al juez y no admite prueba en contrario. En este caso, no es que lo vincula, lo faculta al juez a que se lo tenga por confeso en la sentencia definitiva y admite una prueba en contrario. Bueno, vamos a hablar de la confesión extrajudicial. La confesión extrajudicial es aquella que con... Sí. Sí, profe. Sí, no te escucho. ¿Me están escuchando, chicos, ustedes? Sí, bien. Hola, ¿ahora me escucha? ¿Ahora? Sí, bien. Sí. En cuanto a la confesión ficta, que dice que hará plena prueba solamente en aquellos que se haya los hechos reconocidos. Si la persona que va a declarar no declara, va pero no declara, ¿cuáles son los hechos Entonces, reconocidos? Todos los hechos, todas las posiciones. Todas O sea las que todas las posiciones del pliego se dan por reconocidas. Claro, pero puede ser que tenga respuestas evasivas. Y por ahí las respuestas evasivas es respecto a 1, 2, 3 hechos. Y respecto a los otros no. Por eso dije respecto de los hechos reconocidos. Lo importante de esto es que ustedes tengan presente cuál es la diferencia sustancial entre este tipo de confesión y la confesión expresa. Porque es muy importante. La confesión expresa, al no admitir prueba en contrario, significa que de allí en más no se producen más pruebas. Se llama auto para sentencia y se dicta sentencia. Obviamente una sentencia condenatoria para quien ha confesado de manera expresa. No ocurre lo mismo con la confesión ficta. ¿Por qué? Porque la confesión ficta hace plena prueba, pero plena prueba que está condicionada a una prueba en contrario. Razón por la cual el resto de los medios de prueba se van a producir. Porque puede ser que a través de otro medio de prueba, como podría ser una prueba de informe o una prueba testimonial, se deje en claro que la absolución de posiciones no era cierta y no era concreta. ¿Se entendió? Sí, profesor, otra pregunta. ¿Van a correr plazos para presentar nuevas pruebas? ¿A qué te referís? En cuanto a la confesión ficta, si esa Bueno, prueba a ver, cuando yo dije, si te entendí la pregunta, cuando digo otros medios de prueba y que admite prueba en contrario, puede ser que se haga de dos maneras. Puede ser que se continúe con la producción del resto de las pruebas y utilizando esos medios de prueba yo haga caer a la confesión ficta. ¿Por qué? Y porque puedo pedir una prueba de informes, por ejemplo, puedo pedir una prueba, o ya ofrecí una prueba testimonial, y finalmente en el momento de los alegatos digo que en realidad la confesión ficta no es tal porque según los dichos de los testigos fulano, fulano y fulano, se tiene por claro de que las posiciones no son verosímiles, las posiciones del pliego no son verosímiles. También lo puedo hacer por una prueba de informe. Por eso digo, está condicionada a que cualquier otro medio de prueba pueda voltear esta confesión ficta. Cosa que no ocurre con la confesión expresa, porque a partir de ahí puedo pedir que me releven de cualquier otra prueba. Y el juez me va a decir que sí. Por eso dije, a confesión de parte, relevo de prueba. Le puedo decir, señor juez, pido que no se lleve adelante la producción de ninguna otra prueba, porque esto es una confesión expresa y no es necesario. Y ahí el juez no tiene alternativa, salvo que haya un planteo, como dije,
La confesión expresa un planteo de nulidad por un vicio o dolo del consentimiento. Son dos cosas distintas. Bueno. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón, me quedó una duda con el tema de cuando el absolvente responde de manera evasiva. En ese caso, ¿el juez va a tener como confeso solo las que respondió de manera evasiva? Los hechos, ¿o todas las posiciones los del pliego? hechos que respondió, no, los hechos que respondió en forma evasiva. Bien. Bien. Porque Gracias. cuando responde, a ver, porque dentro del pliego de posiciones que hacen un poco las veces de complemento. Si yo digo, para que jure como es cierto, que le di el dinero en efectivo, 50.000 pesos, y la próxima posición dice, para que jure como es cierto, esos 150.000 pesos se lo di en el café de la facultad. En realidad eso no es muy relevante, está complementando el anterior. Entonces, si yo digo, y en realidad no sé si eran 150.000, no me acuerdo, tendría que consultar, no estoy muy seguro. Sí me acuerdo que estuvimos en el café de la facultad, pero no estoy muy seguro. No me acuerdo si me lo dio, no me acuerdo si eran 150.000. Acá hay que se va a tener por 50.000 pesos. ¿Por qué? Y porque estoy contestando con evasiva en la facultad. Pero eso no va a cambiar mucho las cosas. Porque si me los dio en el café en la plaza, me los dio a mí lo mismo. No existe. ¿Se entendió? Sí, ahí está. Gracias. Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, listo. Sí, gracias. Prueba la confesión extrajudicial. Acá, como su nombre lo indica, es una confesión que se está prestando fuera del juicio. Fuera del juicio. Tiene las mismas condiciones que la judicial para su validez. Es decir, que tiene que ser desfavorable para quien confiesa y tiene que ser favorable para quien la propone. Que quien está confesando es parte en el proceso. Estos requisitos que ustedes ya conocen, por supuesto que se mantienen también en la confesión extrajudicial. Pero se presta fuera de los estrados del juzgado. Por supuesto que esto se tiene que hacer frente a la contraria o a su representante. Y siempre que esta confesión que se ha prestado fuera del juzgado se acredite como verosímil y auténtica con los métodos y medios que autoriza la ley. Por ejemplo, testigos. La confesión puede ser hecha en forma escrita o puede ser hecha también en forma verbal. Pero lo importante es que esa confesión que no se hace fuera de los estrados del juzgado, que se hace fuera de los estrados del juzgado, pueda ser acreditada de verosimilitud y no de un invento o de un tipo de falsificación. ¿Correcto? Como ustedes ya se imaginarán, si la confesión ficta que se configura cuando hay respuestas evasivas, cuando se niega a declarar, pero en sede del juzgado, esto acepta una prueba en contrario, va de suyo que la confesión extrajudicial también admite una prueba en contrario. ¿Va a ser plena prueba? Sí, pero va a admitir prueba en contrario. Y va a ser plena prueba en tanto y en cuanto pueda ser acreditada, insisto, con los medios que autoriza la ley. El más común es en forma escrita y en presencia de testigos, haciendo un acta en forma escrita que suscriben las partes y que también suscriben los testigos. ¿Puede ser objeto de negatividad? Sí, puede ser negada. Entonces va a haber una plena prueba que va a estar sujeta o ante la posibilidad de que pueda ser destruida como prueba de confesión con otros medios de prueba. Bueno,
Con esto redondeamos lo que sea el primer punto de la bolilla 7, que sería prueba confesional. Cuando arrancamos con este tema, ayer, y para definir qué era la prueba confesional, yo hice un comentario al inicio y dije que era un testimonio, dije. ¿Se acuerdan? Dije, un testimonio es un acto llevado adelante por una persona, por un ser humano, que refiere a la ocurrencia de hechos no presentes. Y va de suyo que son hechos pasados, pues si fueran hechos futuros, podría ser una pericia, que puede pasar. Pero en este caso se refiere a hechos pasados. Y les dije que la confesión era una de las especies dentro de lo que conocemos como testimonio. Es decir, el testimonio sería el continente y la confesión sería el contenido. Bueno, hay otro contenido que también conforma otra de las formas del testimonio, que es precisamente la declaración testimonial. Es lo mismo. Es una declaración que está llevada a cabo por un ser humano, o sea, es un acto humano, y que también se refiere a hechos no presentes, sino que se refiere a hechos pasados. Y usted me dirá, pero es lo mismo. No, tiene un montón de diferencias. La primera diferencia que tiene la prueba testimonial con la prueba confesional es que así como en la prueba confesional intervienen directamente las partes, que son quienes declaran, en el caso de la prueba testimonial, quienes intervienen prestando declaración son terceras personas ajenas al proceso, que les puede interesar o no el resultado. ¿Por qué les aclaro esto? Porque es muy común que ustedes vean, hay un interrogatorio para el testigo, que se llama interrogatorio previo, donde se le hacen una serie de advertencias y preguntas. Por ejemplo, al testigo lo primero que se le dice es que ha sido citado para declarar como testigo, que se encuentra bajo juramento y promesa de decir la verdad, y que la falta a la verdad se le ha entendido como un falso testimonio y que es pasible, punible de sanción penal, que puede llegar hasta los 10 años de prisión no redimible por cuestiones pecuniarias, ¿sí? No redimible por multa. Son prisión de cumplimiento efectivo. Pero también se le pregunta, por ejemplo, si tiene alguna relación, algún parentesco con alguna de las partes. También se le va a preguntar si tiene algún interés en el resultado del proceso. Y muchas veces hay algunos colegas que les dicen, si te preguntan esto, sí que no. En realidad no te interesa el resultado del proceso. Yo no coincido con esa postura y les voy a decir por qué. Porque en realidad yo puedo tener un grado de amistad y no estoy excluido como testigo, pues yo puedo declarar para un amigo. Y si estoy declarando respecto de un amigo, no es muy creíble que no tenga ningún interés en el resultado del juicio. Con lo cual, yo personalmente creo que el testigo debería decir, sí, tengo interés en el resultado del juicio porque lo que quiero es que se haga justicia. Yo soy conocido del demandado, soy conocido del actor y tengo interés en que en este proceso judicial se haga justicia. Y esa es una forma de interés. Bueno, esto es anecdótico, lo que les estoy comentando. Entonces, ¿qué es el testigo? El testigo es una tercera persona, ajeno al proceso, que no reviste calidad de parte y que va a declarar respondiendo preguntas en relación a hechos pasados, cuyos o respecto de estos hechos
ha podido sacar conclusiones, pero en función de lo que pudo apreciar por sus propios sentidos. Ojo con esto, porque se pregunta en el examen y es uno de los caracteres principales de la prueba testimonial. Repito, son terceras personas, ajenos al proceso, que van a declarar sobre hechos pasados, respecto de los cuales han podido apreciar a través de sus propios sentidos. El olfato, la vista, el tacto, el oído, el gusto, qué sé yo. Pues si yo pasaba por ahí y realmente cuando pasé por la vereda de ese edificio había un olor a gas insoportable. Esto es a través de sus propios sentidos. También puedo decir, yo estaba parado en la esquina donde se produjo el choque y vi que el señor cruzó con el semáforo en rojo. Esto lo hace a través de su sentido del oído, porque sintió el choque, y también de la visión, porque lo vio. Así puede ser con cualquiera de sus sentidos, pero esta es una de las características de la prueba testimonial. Con lo cual, podemos advertir entonces que el testigo nunca puede hablar por lo que le contaron. El testigo puede hablar por lo que pudo apreciar de un determinado hecho, reitero, a través de sus propios sentidos. De modo que no puede decir, sí, porque un amigo me contó que estaba parado ahí y vio, ese no sirve. Porque no cumple con los recaudos para revestir la calidad de testigo. Hay un punto acá que habla de testigo, o dentro de la clasificación, habla de testigo admisible y testigo excluido. Y después habla de atendible e inatendible. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de testigo admisible, significa que es un testigo que puede intervenir en la calidad de tal en este proceso, porque cumple con los recaudos que la ley impone a todo testigo. ¿Quiénes pueden ser testigos? ¿Cualquiera? Sí, con los límites del artículo 425, que habla de los testigos excluidos. Y allí van a ver que no pueden ser testigos los menores de 14 años, tampoco pueden ser testigos los que tengan con alguna de las partes una relación de parentesco, consanguíneo o por afinidad en línea recta. Repito, no pueden ser testigos aquellas personas que tengan respecto de las partes una relación o parentesco consanguíneo o por afinidad en línea recta. Consanguíneo, ya sabemos, en línea recta y directa van a ser los progenitores, o sea, los ascendientes, los descendientes y los colaterales, que son los hermanos. Eso es en línea recta y directa, por consanguinidad. Y también están los parientes por afinidad. Aquellos que no son casados o casadas todavía no lo han experimentado y a lo mejor no saben. El parentesco por afinidad es, por ejemplo, el suegro o la suegra, bendita sea, lo digo por una cuestión de simpatía nada más esto. También puede ser el yerno, la nuera, el cuñado, la cuñada. Estos son parientes afines en forma directa y en línea recta. Estos están específicamente excluidos. Y también hace una breve referencia con respecto al matrimonio, cuando sea para reconocimiento de firma, etc. Ustedes después lean el artículo 425. Entonces, salvo aquellos que están dentro del artículo 425, calificados como testigos excluidos, el resto son los testigos admisibles. De ahí entonces la admisibilidad o no admisibilidad de un testigo. Y el otro término que habla de lo atendible o inatendible. Recién hablamos, testigo admisible, la regla cualquiera. Testigo inadmisible,
los que están enumerados en el artículo 425 del Código. Atendible o inatendible. Esto significa otra cosa. ¿Cuál es un testigo atendible? El testigo atendible es aquel que viene y a través de su declaración, a través de sus dichos, a través de su exposición, trae cuestiones que son interesantes y que colaboran, que sirven para la resolución final. Es decir, su declaración tiene una relación directa con la cuestión que se ventila en el juicio y aporta al juez datos que le van a servir al momento de dictar sentencia. El testigo que es inatendible es el otro. Es aquel que cuenta un montón de cosas pero que en realidad no dice nada. Y esto ocurre muchas veces. Supónganse que tenemos, no sé, un accidente automovilístico con una muerte en la avenida Luro y la calle, no sé, 220. Y resulta que el testigo es admisible, sí, porque en realidad no es un testigo que está excluido en el 425, es un sujeto capaz, tiene capacidad procesal para ser testigo, es una persona que tiene capacidad jurídica, porque no es un paranoico, no es un incapaz. En consecuencia, es un testigo admisible. Pero cuando lo indagamos, cuando le tomamos declaración, nos dice, yo estaba parado en la esquina y escuché un ruido. ¿Y qué ruido escuché? Y un ruido muy fuerte. Ajá, ¿y de dónde proviene ese ruido? Y no sé, a mí me da la sensación que era un choque eso. Por el ruido, ¿vio? Cuando chocan dos autos. ¿Y qué más vio? No, escuché ahí, me pareció que había gente que gritaba. Ustedes saben, si no se los digo, en una audiencia de declaración testimonial hay una parte que pregunta y la otra parte puede formular repreguntas. Entonces, quien va a formular la repregunta, por allí le dice, dígame señor, ¿cuál es su domicilio? Y yo vivo en el puerto. Ajá, ¿y qué hacía? En la calle Luro y 220. Estamos en la otra punta de la ciudad. Sí, no, fui a comprar pan ahí porque hay una panadería que me gusta el pan y lo fui a comprar ahí. Ajá, ¿y qué más vio? No, eso que le conté, porque después me tomé el micro, me fui para mi casa. Y, perdón, ¿qué micro tomó? No sé, qué sé yo, lo tomé, yo no me fijo en esas cosas. Bueno, eso es el caso típico de un sujeto que es inatendible, porque en verdad no aportó nada, absolutamente nada. Y el juez no lo puede tener en consideración, porque tengan presente que así como la declaración prestada por las partes en una confesión es el sustento de la resolución del juez, tiene que hacer mención a los testigos, uno por uno. Y el juez tiene que decir cuál es el fundamento, cuál es la razón que lo llevó a tener a ese testigo por creíble, por atendible. Del mismo modo y del mismo caso, tiene que hacer mención en su sentencia, al momento de sentenciar, diciendo por qué razón este testigo lo consideró como un testigo no atendible. Porque en realidad su declaración no colaboró para nada, absolutamente. Lo único que se hizo fue perder el tiempo, confundir un poco más las cosas, y en consecuencia el juez lo identifica como un testigo inatendible. Número de testigos. Nosotros estamos hablando del proceso ordinario. En el proceso ordinario se pueden proponer hasta 12 testigos. Ese es el límite que nos pone el código. ¿Puede ser aumentado? Sí, excepcionalmente. Si por la complejidad de la causa
si por la naturaleza de las circunstancias de este proceso, en relación a la pretensión del actor, la contestación del demandado y a la complejidad, se justifica una mayor cantidad de testigos, el juez lo va a aceptar. No es corriente, no es corriente. Reitero, en ocasiones excepcionales, cuando la complejidad de la causa requiere. Se corta, profesor. ¿De dónde? ¿Escuchan? Se escucha medio cortado. Yo al menos me quedé en la parte que puede ser aumentado los 12 testigos por la complejidad de la causa. Y ahí se cortó. Exactamente. Bueno, hasta ahí había llegado. Puede ser, no es común, no es habitual, pero excepcionalmente se podría llegar a admitir una cantidad mayor. También está la posibilidad de que se nombren o se ofrezcan 3 testigos en calidad de suplentes. Si por alguna razón, alguno de los testigos de los 12 no pudiera comparecer, puedo ofrecer hasta 3 testigos en calidad de suplente. Esto estamos hablando dentro del proceso ordinario. Dentro del proceso sumario, la cantidad de testigos que se admiten son 5. No lo pide el programa, pero a modo de, no sé si llamarlo sugerencia, consejo, cuando en el ejercicio de la profesión ustedes ofrezcan testigos, es una buena costumbre enumerar a los testigos en calidad a la importancia que como testigo tienen. El principal testigo, el mejor testigo, lo voy a poner como número 1. En segundo lugar, al que le sigue, en tercero, así, por orden de importancia. Y les digo por qué. Porque si ustedes, por ejemplo, en un proceso sumario, consideran que tendrían que poner 8 testigos en lugar de 5, ustedes consideran que la complejidad de la causa amerita 8 testigos. Por ahí puede ser que al juez no le parezca. Dice, no, mi amigo, yo con 5 testigos está bien. ¿Para qué quiere 8? Si después hace falta más, yo lo voy a autorizar, pero por el momento son 8. Así que lo que vamos a admitir son los 5 primeros testigos de la lista, y les cepillaron los últimos 3. Con lo cual, si ustedes no siguen un orden de prelación por la importancia, les puede pasar que el principal de los testigos, que ustedes lo pusieron en lugar 6, 7 u 8, se queden sin el testigo principal. Entonces es muy importante que los enumeren y los ofrezcan en orden a la importancia que como testigo tiene. Esto no está en ningún lado, se los digo como sugerencia. Finalmente, con respecto a los testigos, ¿cómo identificamos al testigo? En realidad, al testigo hay que identificarlo con el apellido y nombre, por supuesto, número de documento, domicilio completo y profesión o actividad. Repito, ¿están escuchando? Sí. Bueno, repito entonces, para identificar a un testigo en el ofrecimiento del testigo, ustedes en la demanda o en la contestación de la demanda, si es un proceso sumario, ahí pondrá prueba, un subrubro testimonial, y entonces dirá en calidad de testigo para ser indagado en la audiencia que se y ahí tienen que poner, repito, por orden, nombre, apellido, número de DNI, domicilio y profesión. ¿Esto para qué? Para que el testigo pueda ser identificado rápidamente. Cuando llego al testigo en calidad tal,
a la audiencia para prestar declaración testimonial, tiene que ser identificado rápidamente. Cuando llegue a ver, tráigame su documento, usted el señor fulano de tal, miran en la demanda o en la contestación si estuvo ofrecido en tiempo y en forma, y adelante con la declaración. Pero además sirve para otra cosa, y les voy a explicar para qué. Porque, como dije, el artículo 425 excluye a algunos testigos. Si estamos dentro del rubro de consanguinidad, parentesco por consanguinidad en forma directa, mayormente no hay problema, porque va a ser el mismo apellido, el hermano, el papá, el hijo. Pero cuando son parientes por afinidad, el suegro, la suegra, el cuñado no tiene el mismo apellido que la parte. En consecuencia, por ahí puede ser que algún pícaro intente llevar a algún testigo dentro de los que están excluidos en el artículo 425. ¿Y cómo hace para darse cuenta? Por el apellido no, pero él sí sabe que tiene un suegro y el suegro es farmacéutico y tiene la farmacia en la calle, no sé, Colón y Salta. Entonces, cuando ve el ofrecimiento de la prueba, puede hacer lo que se llama tachar a un testigo. Presentar un descrito y decir, señor juez, voy a tachar a este testigo porque este señor es un pariente por afinidad en línea directa, porque es el suegro. Vive en la calle tal y además tiene una farmacia en la calle Colón y Salta. Y el juez va hacia el lugar. Entonces le sacamos un testigo. Y como no puede ofrecer otro en reemplazo porque ya lo ofreció, lo dejamos por ahí sin un testigo importante. Esta es la otra razón por la cual hay que cumplir con estos requisitos de apellido y nombre completo, actividad, en este caso farmacéutico, domicilio o profesión y número de documento. Bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, muy bien. Bueno, Sí, sí. yo voy a parar acá entonces porque en realidad me metí en un punto que le corresponde a la doctora Comiso, pero en realidad como yo di el punto 1 completo, el punto 2 tiene algunos temas más en honor a la equidad, he tomado el atrevimiento de dar, no todo, pero gran parte del punto A de la prueba testimonial. Así que yo esto se lo voy a informar a la doctora Comiso, pero a partir de mañana, viernes entonces, en el mismo horario y por este mismo canal, van a tener entonces la participación de la doctora Adriana Comiso, que va a seguir con el desarrollo de esta bolilla. Así que bueno, doy por finalizada la clase, les agradezco la presencia y que tengan un buen fin de semana. Los saludo a todos. Bueno, Bueno, gracias, doctor. Gracias. Igualmente, profe. Chao, hasta luego. También. Chao, hasta luego. Gracias, profesor.